El llanto de las brujas se escuchaba en las madrugadas, cuando la oscuridad era total y no había luna, haciendo la escena aún más aterradora. Las madres rezaban por la noche y hacían la señal de la cruz para que el llanto cesara y para que aquellas que rondaban las ruinas se alejaran. Mi abuela Emma nos contaba esta historia. Ocurrió en el estado de Oaxaca, en una de las haciendas que limitaba con la Sierra de Juárez. Su abuelo, el coronel Mateo, había salido de Guatemala en 1945 y compró algunas tierras, apropiándose de otras en la frontera con México. Estaba casado con doña Mira, mi bisabuela, que tenía solo 5 años en aquella época. Mi abuela decía que Mateo había pasado por muchos conflictos en su vida al otro lado de la frontera, y cuando se mudó aquí, solo quería conquistar tierras y formar una gran familia, pero había algo que los atormentaba. En sus 5 años de casados, mi bisabuela no había quedado embarazada ni una vez. En su primer año aquí, se enteró de que en una de sus tierras más remotas se hablaba de 3 ancianas que vivían en una parte de la selva, conocidas por ser curanderas, aunque muchos las llamaban brujas. Decidido a resolver el problema, envió a su capataz más confiable junto con otros 4 hombres, para que las encontraran y las trajeran ante él. Después de 10 días regresaron con las ancianas. Según mi abuela, el coronel Mateo y las curanderas conversaron durante horas en un gran granero junto a la hacienda, y allí hicieron un pacto. Ellas dijeron que lo ayudarían, pero él tendría que entregar al primer hijo que tuviera. Con el nacimiento del primer primogénito, tendría 3 más. Esa era la condición, y él aceptó. Así, cuando su bisabuela dio a luz a un niño fuerte y sano, las brujas aparecieron días después para reclamar al niño como parte del pacto, pero él se negó a entregar a su hijo, rompiendo así el acuerdo. Por varios días ellas continuaron apareciendo, pero él no las recibía. Se las veía andando por los campos de cultivo y por toda la selva que rodeaba la hacienda, mientras pronunciaban palabras en lenguas extrañas y quemaban hierbas por donde pasaban. Un día, cansadas de esperar, las brujas enviaron un mensaje al coronel Mateo, diciendo que si no entregaba al niño, ellas mismas entrarían y no solo se llevarían al niño, sino también a todos los animales y cualquier cosa plantada en esas tierras. Preocupado, Mateo envió un mensaje diciendo que entregaría al niño en 3 días en el mismo lugar donde se encontraron por primera vez, en el granero junto a la hacienda. Las brujas aceptaron. Aterrorizado por lo que estaba a punto de ocurrir, no quiso contarle a su esposa lo que había hecho. Sin que nadie lo notara, mandó buscar a un sacerdote de la capital y a puertas cerradas, el niño fue bautizado en la capilla de la hacienda. La noche en que las brujas vinieron a buscar al niño, él dijo que podrían encontrarlo en el granero, en una cuna de heno. Felices, las brujas fueron al lugar indicado, pero cuando buscaron al bebé entre el heno, cayeron en una trampa. Tan pronto como entraron, la puerta fue trancada y el granero fue incendiado. Algunos empleados, sin saber lo que estaba pasando, intentaron apagar el fuego, pero fueron detenidos por el coronel Mateo. Los gritos y el llanto de las brujas quemándose en el granero aterrorizaban incluso a los más valientes. Para calmas. Mateo dijo que las brujas habían intentado llevarse a su único hijo. Más tarde, las 3 mujeres fueron encontradas abrazadas y nadie quiso enterrarlas. El olor a carne quemada era horrible y tardó horas en desaparecer. Esa noche, después de que el fuego se apagó y todo quedó en cenizas, era posible escuchar pasos dentro del granero y ver siluetas como grandes sombras. Para el terror de todos, se empezaron a escuchar gritos de agonía y llantos de dolor que se intensificaban a medida que la noche avanzaba, haciéndose tan insoportables que todos se alejaron del lugar. Al día siguiente, algunos animales que estaban cerca del lago bebiendo agua cayeron muertos. Y la semana siguiente, toda la plantación y algunos árboles frutales estaban secos.
Toda la hacienda se transformó en un lugar inhabitable y poco a poco todos se fueron, dejando atrás esa historia oscura. Mi abuela contaba que su padre se enfermó gravemente y tuvo fiebre por semanas que ningún médico pudo curar. Ella creía que se salvó solo, porque su bisabuelo logró bautizarlo aquel terrible día. Nos llevaba con ella, a mí y a mi hermanita. Soy la mayor de 5 hermanas. Tenía unos 8 años cuando ocurrió esta desgracia en mi familia. Desde muy temprano, mi padre y mi hermano de 6 años salían a ordeñar algunas vacas en las haciendas cercanas. Una noche, durante la cena, mi padre contaba que en la hacienda de los Fernández había desaparecido un niño de 5 años. Hacía 2 semanas y aún no lo habían encontrado. Por eso, pidió a mi madre que no nos dejara solas y él cuidaría de mi hermanito. En esos tiempos, no podían darse el lujo de dejar de trabajar. A la mañana siguiente, fuimos muy temprano al cañaveral. Mi madre me pidió que caminara delante de ella para vigilarme. No sabía lo que significaba cuando un niño desaparecía o era secuestrado. Pero el miedo de no ver nunca más a mis padres fue tan grande que desde ese momento nunca más me alejé de mi madre. Cerca del arroyo, encontramos a una anciana de aspecto descuidado. Cuando nos acercamos, la mujer empezó a elogiar a mi madre y a mis hermanas. Mi madre agradeció, pero al pasar por la anciana, sentí miedo. Tenía una cicatriz en el ojo izquierdo que casi cubría todo el párpado. Estaba sucia y el olor me hizo cubrir mi nariz y boca con las manos. Sus pies descalzos estaban llenos de callos y grietas, y sus uñas eran largas. Nunca había visto a alguien así, y me asustó mucho. Cuando mi madre pasó por ella, mi hermana comenzó a llorar muy fuerte, pero la mujer seguía sonriendo y mirándola. Tardó mucho en calmarse. Una de las mujeres de la cosecha se acercó para preguntar si mi hermana estaba enferma, pero mi madre respondió que era una niña muy saludable. Cuando volvimos a casa esa tarde, mi padre y mi hermano ya estaban allí, pero por la noche, mi hermana comenzó a llorar de nuevo y nos despertó con su fuerte llanto. Ni siquiera amamantando paraba. Y esto siguió por 3 largas noches. En la 4ª noche, cuando aún estábamos despiertos, el llanto cesó de repente y todo quedó en silencio, tanto que pudimos escuchar pasos en las hojas secas detrás de la casa. Abrimos la ventana y todo estaba en total oscuridad, pero fue posible ver lo que parecía una silueta de mujer, caminando en círculos y entrando en la selva. Mi padre salió con su viejo farol hacia el lugar, pero ya no estaba allí. Al mirar el suelo más de cerca vimos un círculo de tierra con algunos dibujos que no entendíamos. Al amanecer, llovía mucho, así que no fuimos al cañaveral. Mi madre conversó con algunas vecinas sobre lo ocurrido la noche anterior, y ellas dijeron que era brujería, pero mi madre no lo creía. Más tarde, ese mismo día, después del almuerzo, la anciana que vimos en el arroyo estaba en la entrada de nuestra casa. Pidió un poco de leche y un trozo de pan, diciendo que no había comido en días. Mi madre, siempre humilde y educada, la invitó a entrar y sentarse mientras calentaba una taza de leche y le daba un trozo de pan. La mujer miraba en todas direcciones como si buscara algo. En ese momento, mi hermana empezó a llorar de nuevo. La anciana tomó lo que mi madre le ofreció, agradeció y se fue, no sin antes sonreír de esa manera que mostraba sus encías sin dientes. Al final de la tarde, cuando mi padre volvió, dijo que varias mujeres habían visto a una bruja en el cañaveral y que esta vez se habían llevado al hijo de Felipe. Todos los habitantes estaban más asustados que nunca. Seguía lloviendo cuando fuimos a dormir. Ya era de madrugada, cuando todos nos despertamos con el llanto de mi hermana. Recuerdo como si fuera hoy que el llanto no venía de dentro de la casa, sino de afuera. Mi padre abrió la puerta de golpe y toda la familia salió hacia el llanto amortiguado de mi hermana, que se dirigía al arroyo en la entrada del cañaveral. Todos teníamos mucho miedo,
sobre todo de no encontrarla. Pero no decíamos nada para no preocupar más a mi madre. Cuanto más avanzábamos, más lejos se escuchaba su llanto, y finalmente, cuando el sol comenzó a salir, ya no se oía nada más que el canto de los gallos. Mi hermanita había sido llevada y no había nada más que pudiéramos hacer. Pasaron días, semanas y meses. Mi madre y yo nos sentábamos todas las tardes esperando que alguien llegara con ella en brazos. Pero eso nunca ocurrió. Con el tiempo, mis padres tuvieron 2 hijos más, y todos dormíamos en un único cuarto, sin ventanas, con la puerta trancada con barras que yo mismo colocaba para que nadie pudiera abrirla. Años después, mi madre me contó que la mujer que vimos en el arroyo era una bruja, y que al invitarla a entrar y darle leche, le había dado permiso para llevarse a su hija. Al menos, eso era lo que ella creía. Incluso 40 años después, hasta el día de su muerte, recordaba el día en que una bruja se llevó a su hija entre los cañaverales. Cuando te cuentan una historia de brujas, lo primero que te viene a la mente es una anciana con sombrero puntiagudo, una verruga en la nariz, vestido negro y largo, y volando en una escoba. Créeme cuando digo que la que vi hace años no tenía ninguna de esas características. En los años 80, trabajé en la construcción de una gran presa que prefiero mantener en anonimato. Era uno de esos muchos hombres que trabajaban en la construcción. Durante el día, todo el paisaje parecía hermoso, pero cuando anochecía, todo tomaba una forma diferente. Varios hombres afirmaban que a lo lejos podían ver a una mujer vestida completamente de blanco, que los observaba por minutos e incluso horas. Cuando menos lo esperaban, ella estaba más cerca, y al verla eran consumidos por el miedo. Trabajaron así durante varios meses, hasta que uno de ellos, no aguantando más, decidió hablar con esa mujer. Varios de sus compañeros le dijeron que no lo hiciera, que solo la ignorara, pero no escuchó y fue a buscarla. Algunos afirmaron que ese hombre ya no era el mismo, y cuando volvió de ese lugar donde vivía esa mujer, siempre la buscaba con sus ojos en todas direcciones, como si viviera con miedo. Llegó al punto que fue apartado de sus funciones y enviado a su casa. Según supimos, su familia decía que solo andaba y decía cosas sin sentido. Una noche, estábamos todos reunidos para cenar, y 2 hombres dijeron ver a una anciana en un árbol, cerca de donde estábamos alojados. Todos se burlaron, pues era difícil que una anciana subiera a un árbol. Ellos respondieron que si no les creíamos, deberíamos seguirlos para verlo con nuestros propios ojos. Y así fue. Si no hubiera estado realmente allí, habría creído que era solo una alucinación. En realidad, allí arriba de esos árboles había una anciana, la misma que días atrás nos observaba en el lugar donde se construía la presa. Todos sorprendidos miraban a la mujer hasta que uno de ellos dijo: «Esa señores no es una anciana como las que conocen. Eso es una bruja, y es mejor dejarla en paz para que no haga daño». Algunos entraron en el comedor, mientras otros la miraban con mucho miedo, pero uno, en particular, hizo algo muy diferente a todos nosotros. Decidió lanzarle piedras, pero ni siquiera se acercaban a la mujer. Varios se lanzaron sobre él para detenerlo y lo llevaron a su dormitorio a descansar. Pasaron 3 días y 3 noches, y ella seguía apareciendo a lo lejos o en la cima de esos árboles, siempre a la misma hora, excepto en el 4.º día. El capataz, una mañana, preguntó por un trabajador que, coincidencia o no, era el mismo que noches atrás había lanzado piedras a la anciana. Quería saber por qué no estaba en su lugar de trabajo como de costumbre. Varios comenzaron a buscarlo sin encontrarlo. Ninguna señal de él. Pasaron 2 días. Muchos pensaron que había regresado a su ciudad de origen, pero no fue así. Días después, fue encontrado en la cima de uno de los árboles, visiblemente herido y muy asustado. No sabía decir qué había pasado, pues todo lo que decía no tenía sentido alguno. Pero
Estaba claro para todos que ya presentían lo que de hecho le había sucedido, aunque prefirieron no tocar más el tema. Permanecimos aún por varios meses en ese lugar, y ella seguía apareciendo de vez en cuando, pero después de los incidentes con esos trabajadores, nadie más tuvo el valor de molestarla. El miedo era tanto que solo con mirarla se sentían mal, pero finalmente logramos terminar la obra sin que nadie más fuera atacado por esa bruja que vivía en esos árboles.